Los municipios canarios se enfrentan a un año de retos: la vivienda, el alquiler vacacional, una nueva tasa de residuos, despoblación de algunos, crecimiento de población en otros. Mari Brito es presidenta de la FECAN y alcaldesa Candelaria. Señora Brito, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Estíbaliz. Muchos calderos al fuego, ¿no? Sí, unos cuantos, la verdad. ¿Por dónde empezamos? ¿Cuál es lo más inmediato ahora mismo para los municipios canarios? Además, estamos hablando del primer escalafón de la administración, en la primera administración Sí. en la que los ciudadanos tocan su puerta, ¿no? Sí, así es. Y como bien dices, todo lo que has nombrado precisamente son los grandes retos o los desafíos que tenemos por delante, los que llevamos trabajando bastante tiempo. Y yo te diría que todos estamos muy preocupados por todas estas situaciones. Precisamente este viernes nos volvíamos a reunir con el Gobierno de Canarias para avanzar en ese trabajo hacia una estrategia para combatir el reto demográfico, tanto en un sentido como en otro, tal y como indicabas, pueblos que cada vez cuentan con menos habitantes y sin embargo otras ciudades que están superpobladas, lo cual también supone un reto a la hora de contar con los servicios suficientes y necesarios para el bienestar de la población. Así que bueno, ya trabajábamos en ese paquete de 51 medidas en las que, por supuesto, como has dicho, está la vivienda. Ahora mismo quizás es la mayor preocupación, porque siempre lo digo, ya no... En un momento dado fue el empleo, ahora el empleo estamos en unos números en los que ha disminuido el desempleo. Es verdad que hay que seguir luchando por combatir la precarización que aún existe en algunos sectores, y también nos preocupa la falta de especialización o la falta, digamos, de mano de obra en algunos sectores importantes para una actividad económica como es el turismo o también la propia construcción. Por ejemplo, a la hora de poder licitar las obras públicas, nos estamos encontrando con algunos casos en que quedan desiertas, y no porque no se hayan revisado precios de las obras, no porque no estén los proyectos, sino porque muchas veces las empresas nos trasladan que no encuentran mano de obra especializada para poder contratar y para poder acometer las responsabilidades cuando firmas el contrato de una obra, tanto de menor o mayor dimensión. Y por supuesto eso afecta a la nueva vivienda, y relacionamos ahí pues lo que has comentado con el alquiler vacacional, y luego con el poder combatir nuevos retos que yo creo que hay un gran desconocimiento para la población de los procesos de lo que es la ley de economía circular, que es precisamente el tratamiento adecuado de los residuos que generamos tanto desde nuestros hogares, tanto de las industrias, de todo el sector comercial, y ahí yo creo que hay que realizar una labor de sensibilización y de formación a la hora de lo que supone el poder gestionar bien esos residuos. Así que, y cuando hablamos de un impuesto, una tasa, es que eso se deriva o va a llegar si no cumplimos con lo que esa ley, que al final es un traslado de una directiva europea, como nos está llegando desde otros ámbitos igualmente, traslados de directivas europeas. Muchas personas nos trasladan, bueno, vemos como en otras partes de Europa la gestión de los residuos es muy diferente, y yo diría que aún para llegar a eso estamos, si me permite la expresión, a años luz de ese tipo de gestión. Mejora el empleo, señora Brito, pero sin embargo, luego a la hora de acceder a una vivienda, las familias lo tienen cada vez más complicado. ¿El sueldo no les da? Claro, la paradoja que ahora mismo se da, ¿no? Antes, pues una de las preocupaciones era el empleo, el no poder contar con esos recursos, y digamos que el perfil o el término vulnerabilidad ha ido cambiando de significado. Antes, pues el no contar con un empleo, el no contar con los recursos suficientes para mantener un hogar era la principal preocupación, y ahora lo es por no poder pagar, por ejemplo, un alquiler. Ya incluso no hablamos de hipotecas, porque si comparamos con algunas personas con las que he tenido la oportunidad de hablar, a veces es más barato pagar una hipoteca que pagar un alquiler en muchos lugares de Canarias, con lo cual no estamos en esa situación ahora de no puedo pagar la hipoteca, ahora es no puedo pagar el alquiler. Y desde luego hay elementos que inciden en por un lado, la falta de vivienda, el que, por ejemplo, en las islas menos pobladas no se promueva vivienda pública. Ahora hemos recibido con agrado pues noticias de que ya comienzan las promociones asociadas al plan de vivienda del año 20, en ese gran pacto por acceso a una vivienda digna que se firmó y que proyectó
vivienda pública después de más de 2 décadas en que no se construía en Canarias. Ahora vemos cómo comienzan esas promociones de vivienda pública, hasta casi 300 en toda Canarias, pero realmente son insuficientes con respecto al número de demandantes de vivienda que hay. Eso por un lado. Por otro lado, la tensión que produce, el alquiler de pisos turísticos, el alquiler vacacional, en muchos lugares de nuestras islas, donde se dan los datos pues creo que más graves son en las islas capitalinas, donde ya hay municipios donde es prácticamente imposible acceder a un alquiler ordinario y menos con un precio asequible. Eso es otro de los factores. Nosotros desde la Federación siempre hemos reivindicado esa regulación. Ahora mismo seguimos trabajando con el Gobierno para poder tratar de consensuar el texto del proyecto de ley que ya ha entrado en el Parlamento. ¿En qué tiene que consensuar los ayuntamientos? Porque si es verdad, aunque están por la labor de esa regulación, sí es verdad que para ustedes están preocupados por la sobrecarga de trabajo que va a conllevar, ¿no? Exactamente, justamente. Nosotros ya hemos asumido en todo el ámbito de la negociación que hemos llevado a cabo en más de un año que llevamos de diálogo con el Gobierno en el mandato anterior igualmente, la Federación trabajó en un texto que finalmente pues no se abordó por parte de la Consejería de Turismo. En este mandato nosotros empezamos a dialogar con el Gobierno, continuamos ese diálogo tratando de que se regulase. Trabajamos también con el anteproyecto de ley, realizamos nuestras aportaciones, pero vemos aún que nos preocupa. Nosotros hemos asumido, obviamente son nuestras competencias, el ordenamiento del planeamiento urbanístico, la toma de decisión en cómo ordenar esos sectores donde se puede pues habilitar ese uso turístico de los pisos, pero ahora nos vamos a encontrar con una situación que va a conllevar también el que tengamos que modificar nuestros planeamientos, porque la ley pretende consolidar todo lo que existe y que sea legal. Entonces vamos a estar obligados en modificar ese planeamiento. Nosotros conseguimos que se aumentara el plazo que teníamos en el anteproyecto de ley, se nos otorgaban 3 años, ahora pasamos a 5, porque veíamos que era insuficiente, y también para acompasarlo con toda la tarea que hay que realizar por parte también de las demás administraciones. Nosotros pretendemos que la inspección de lo que ya existe es lo que nosotros entendemos no puede recaer, o la comprobación, como nos matizaba la Consejería en la última reunión que tuvimos. Bueno, pues esa comprobación, el cambio de uso, lo tenemos claro que es tarea nuestra, porque somos los competentes, y eso siempre lo hemos tenido claro, para modificar el planeamiento, pero el comprobar si las autorizaciones o las declaraciones responsables que se han emitido hasta ahora, que las ha otorgado en los cabildos insulares, y va a seguir en manos de los cabildos insulares otorgando esas autorizaciones. Si nosotros tenemos que revisar las anteriores, eso va a ser imposible de hacerlo y va a suponer esa sobrecarga de la que hablábamos. Y además para esto se necesita un personal cualificado, señora Brito. Tiene que tener conocimiento, es como la disciplina urbanística, tienes que tener conocimiento de la normativa que existe. Y luego otro tema también que ahí entendemos que se ha llegado a un acuerdo y podemos clarificarlo, porque se nos obliga a informar también en el ámbito del reglamento de actividades clasificadas. Pero claro, en la normativa actual, en ese reglamento, no hace referencia a la vivienda vacacional, no es una actividad que esté regulada en ese documento, en esa norma. Entonces nosotros lo que pedimos es que se nos aclare qué aspectos del reglamento tenemos que aplicar a la vivienda vacacional, y eso es lo que la Consejería se ha comprometido a trabajar con nosotros, bien lo que sea referente a la norma sectorial turística o la norma incluso industrial, porque hay cuestiones industriales que y ahí se está trabajando con la Consejería en ese ámbito. Lo que nosotros no vemos es que esa verificación o comprobación la hagamos los ayuntamientos, bien que la hagan los cabildos, que son quienes han otorgado anteriormente, y que sean los que nos soliciten los informes a nosotros que crean pertinentes, o bien el cuerpo de inspectores de la comunidad autónoma, que el Gobierno habilite. Ya nos pasó con la ley del suelo, cuando se nos otorgaba mayor autonomía para poder modificar el planeamiento, pero al final se nos prometió el que se iba a contar con más recursos para habilitar más contrataciones en las oficinas técnicas municipales. Eso no ocurrió. Nosotros ahora, si tenemos que
que añadir una nueva función inspectora a los ayuntamientos para verificar, aparte de las funciones que ya tenemos, las competencias en disciplina urbanística y demás, y que no llegamos porque no tenemos funcionarios suficientes. Ahora con la estabilización del personal, eso puede que, o sea, hay más personal estable, pero son las mismas personas, o sea, no hemos incrementado las plantillas, y aquí incide presupuestos generales del Estado, tasa de reposición para poder convocar más plazas de funcionarios de carrera o funcionarios interinos por 3 años con la nueva norma que se habilitó con la estabilización, que son los competentes para poder realizar esas inspecciones, no personal laboral, con lo cual, bueno, pues digamos que hay un bucle, estamos inmersos en una cadena de responsabilidades que tenemos que ir dilucidando para poder cumplirlas todas, y si nos añaden otra responsabilidad más, que por mucho que nos digan que es la misma, no es la misma, es una actividad nueva, nosotros entendemos que hay que habilitar más recursos, y que hay una distribución equitativa de competencias, si no la ley que pretendemos y que hemos reivindicado no va a ser eficiente, que es lo que queremos. Eso le voy a preguntar yo. ¿Viene a resolver el problema? ¿Será efectiva? Si no tenemos los recursos para ello, no. Y si no nos distribuimos las competencias, no va a ser efectiva. Nos encontraremos con una ley más que si no la cumplimos también puede tener sus consecuencias, y eso desde luego a todos nos preocupa. Queremos seguridad jurídica para la situación que vivimos los ayuntamientos con respecto a esta situación de la vivienda vacacional, y también entiendo que los tenedores, tanto sean pues pequeños explotadores o los grandes, que ahí sí habría más discusión en cuanto a situaciones incluso de especulación o de impedir ese acceso a una vivienda asequible. Bueno, pues toda esa situación claro que nos preocupa, y debe existir una seguridad jurídica para todos los implicados en esta actividad. Así que bueno, esperemos llegar a un acuerdo, y esperemos también, y nosotros hemos explicado nuestra posición a los grupos parlamentarios en sendas reuniones, bueno, en multitud de reuniones que mantuvimos en el último trimestre del pasado año, y esperemos que se nos siga escuchando. De hecho, si hay que ir al Parlamento a explicar lo que fuere, obviamente estamos dispuestos. De hecho, tenemos la suerte también de contar con algunos alcaldes y alcaldesas que forman parte también del Parlamento, y incluso en el Comité Ejecutivo de la Federación, y yo creo que hay bastante sensibilidad con el municipalismo a la hora de resolver y de consensuar. Vamos a despedir también a los televidentes que nos siguen a través de la televisión canaria, porque también nos ven a través de la televisión canaria. Nosotros continuamos con Mari Brito, presidenta de la FECAN y alcaldesa de Candelaria.